Bienvenidos a Mente Abierta. Otra interesante historia medieval proviene de la ciudad italiana de Bolonia. Aparentemente, hace 800 a 900 años, los ciudadanos de Bolonia disfrutaban construyendo torres altas entre los siglos XII y XIII. El número de torres de la ciudad fue muy elevado, posiblemente hasta 180. Las razones de la construcción de tantas torres no está claro. Una hipótesis es que las familias más ricas los utilizaron con fines ofensivos, defensivos, durante el periodo de la controversia de la investidura. Durante el siglo XIII, muchas torres fueron derribadas o demolidas, y otras simplemente colapsaron. Posteriormente, muchas torres se han utilizado de una forma u otra, como prisión, torre de la ciudad, tienda o edificio residencial. Las últimas demoliciones tuvieron lugar durante el siglo XX. Según un ambicioso, pero retrospectivamente desafortunado plan de reestructuración de la ciudad, la Torre Artenesi y la Torre Riccadona en el mercado di Meso fueron demolidas en 1917. De las numerosas torres originalmente presentes, todavía se pueden ver menos de 20. Parece que se desconoce el momento exacto de la construcción de las torres anteriores. Según la información disponible, tuvieron que construirse durante o antes del siglo XII. Las torres eran, y algunas todavía lo son, bastante masivas. Las razones para la construcción de estas estructuras también se desconoce, salvo la competencia especulativa. La mayoría de las torres fueron derribadas durante el siglo XIII. ¿Para qué crees que se construyeron estas torres? Observa cómo todas las torres tienen 3 cortes, ventanas, listones en la parte superior. No para la defensa, eso es tonto. Siempre he sentido que Bolonia se construyó sobre un fuerte estelar. Puedes ver los ángulos desde una antena. Entonces, ¿para qué servían estas chimeneas? Se desconoce el propósito de las torres. La opinión especulativa suena así. Las torres de Bolonia probablemente fueron erigidas por familias privadas como lugares de refugio durante las guerras civiles y las disputas que durante tanto tiempo asolaron Italia. Las pequeñas repúblicas estaban en guerra entre sí o con los emperadores alemanes. Cada ciudad estaba distraída por las facciones furiosas y cada calle frecuentemente, cada familia dividida contra sí misma. ¿Por qué no tenemos ni idea de dónde provienen realmente? No suele haber mucha construcción durante las guerras civiles. Me pregunto cuáles son los tipos de suelo. En lo que respecta a las cimentaciones, estos tendrían una carga concentrada y necesitarían cimientos robustos. Parece que tenían algún tipo de base decente, al menos a juzgar por lo que se ve sobre el suelo. Yo pensaría que las torres no eran la principal hipótesis de defensa, entre comillas. Quiero decir, dado el aspecto, no se parecen en nada a ninguna estructura militar o defensiva, ya que son demasiado altas, lo que las hace vulnerables a catapultas y trabuquetes. Creo que es una de las ciudades más avanzadas que ha construido rascacielos para uso civil. Eso es más plausible y más interesante para mí. Parece una tontería que las facciones en guerra dentro de una ciudad dediquen años y recursos a construir estas cosas. Declararon una tregua para la construcción de estas torres. Aquí tienes una idea extraña. Tal vez sí fueron construidas para la defensa, pero no de otros humanos. Las paredes son lisas y difíciles de escalar, y no hay muchas ventanas.
Esta sugerencia a entidades no humanas podría tener sentido, porque esta abundancia de torres no tiene sentido cuando se ve desde el punto de vista convencional. Quizás deberíamos mirar desde un punto de vista no convencional. Hay bastantes grabados con varias criaturas extrañas cuyas imágenes elegimos culpar a la creatividad de nuestros antepasados. Si fuera así, esas torres eran perfectas para luchar contra criaturas voladoras. ¿Por qué todas esas torres y edificios parecen haber perdido su fachada original? Este edificio le resulta muy familiar a uno en Florencia. Decoraciones peculiares de los Medici. Entonces, ¿estas ranuras son de donde se montan los frescos? Podría explicar algunos de los cortes de Koch encontrados en sitios megalíticos. Si esto realmente se usaba para montar adornos, es posible que se haya resuelto un misterio. Sea lo que sea, no tienen una gran capacidad de proyectiles, así que me gustaría hablar de un tipo de bestias voladoras. Se sabe que los Zeppelin cargaban y descargaban combustible, así como pasajeros, desde la cima de varios edificios, según algunas fotografías. ¿Estaremos viendo algo similar con estas torres? Aunque esta proposición parece más difícil. ¿Qué opinas tú al respecto? Mientras tanto, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.